Perfecto. Entonces, a propósito de las citas que estamos atravesando, estábamos estudiando el libro o la carta de Santiago, ¿cierto? Como habíamos visto, la carta católica de Santiago, sabiendo que católico no es otra cosa que universal, en el sentido de que es para toda la iglesia, ¿no? Y ya habíamos visto el capítulo uno, habíamos visto el capítulo 2, y ahora, como corresponde, va el capítulo 3, ¿no es cierto? Así que, como ustedes recordarán que habíamos anunciado el día de ayer, ¿no es cierto? Habíamos visto que en principio Santiago no tiene como que un orden muy determinado, pero que más bien dicho, y que normalmente se le suele describir a Santiago como un libro que contienen consejos morales más que nada para la congregación, para una congregación, etcétera, sobre la riqueza, el trato con los pobres y cosas por el estilo, ¿no? Cosas como que morales. Pero hemos de saber que no solo eso, o que no es o más dicho, que esa es una sola, es una forma de verla, pero que no es la única, y tampoco es la definitiva. Así que lo que hemos de saber también es que, y lo que anunciábamos ayer, quiero decir, es que este libro se lo puede entender como un quiasmo, si se acuerdan ustedes, un quiasmo. Este libro es un quiasmo en el sentido de que es como si fuera ¿qué se diría? Un semitriángulo, ¿no? Un semitriángulo en donde la primera parte se corresponde con la última, la segunda con la penúltima, y lo importante está en el centro. Sí, todo apunta al centro. Ahora, según ese esquema, el, el libro sería más o menos así: el primer capítulo con el quinto, el segundo con el cuarto, y lo que importa es del tercero, por así decirlo. No es del que importa, quiero decir, a dónde apunta todo es aquí al tercero. Y resulta que tiene bastante que ver con esto y tiene mucho que ver. Ahora, si nosotros nos acordamos de cómo comienza el libro, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza el libro? La carta, más bien dicho. ¿Se acuerdan cómo comienza? ¿Cómo dice? Santiago, y que ayer Carmita nos recordó, ¿se acuerdan? Santiago, siervo de Jesucristo, o de Jesús el Cristo, o Jesús Cristo, a las 12 tribus, o ni tanto a Santiago, ¿se acuerdan? Jacobo, o Jacob, siervo, esclavo de Jesucristo y de Dios, ¿no es cierto? A todas las 12 tribus que están en la dispersión, que se acuerdan la palabra que nos enseñó ayer Carmita. Salud. Sí, salud, Jaire, ¿no es cierto? Que era Jaire, que era salud, eso, ¿no? Salud como shalom, etcétera. Vale, entonces ahora aquí viene el asunto, y esto es importantísimo porque si no cachamos muy bien a quién va dirigido, después parece que son nada más o que parece que libros son apenas consejos morales. Entonces, la introducción es muy importante para, creo que, saborear de otra forma diferente este capítulo 3. La carta está dirigida a todas las tribus, las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, si nosotros recordamos, ¿alguien se acuerda cómo se dice o qué significa la palabra tribus en hebreo cuando aparece? Varas, exacto, muy bien. Maté, ¿se acuerdan? Maté y matot en plural. Y se acuerdan que no tenía que ver mucho con una línea genética. No era una tribu porque eran todos los que descendían de una persona, sino era al revés, ¿sí? Para una persona hebrea de la época, la tribu, la vara, no estaba dada por el linaje sanguíneo, sino por la autoridad ancestral que se reconocía. Eso era. Entonces, la tribu, pues es una vara, un bastón, si ustedes quieren, ¿vale? Como un bastón de mando, si ustedes quieren, ¿vale? Que significaba la autoridad. Así que, no sé si vamos conectando. La carta de Santiago, entonces, está dirigida a todas las 12 autoridades que están en la dispersión. No sé si se entiende mejor, ¿vale? Para no pensar en la gente, ¿sí? O sea, solamente en la gente. Mayormente está dirigido a las autoridades, a los líderes, porque eso dice, a las 12 varas. Si ustedes quieren, más allá del conjunto de todas las personas, está diciendo al conjunto de todas las autoridades que conforman la iglesia y que están regadas en el mundo. ¿Sí? A las autoridades principalmente. Y por eso es que este capítulo de la lengua, ¿no? Que no hace falta ser teólogo para entenderle en el lenguaje que dice ahí, ¿no es cierto? Y seguramente nosotros, si de pronto no lo leímos a lo largo del día, y ahora que lo leamos, no va a hacer falta que seamos teólogos para comprender eso, para saber a primera vista qué quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos leyendo? Pero no perdamos de vista esto que acabamos de decir de las varas, ¿vale? Y de que está dirigido mayormente a los líderes, ¿sí? Entonces dice así, en el Santiago 3, ¿no? O Jacob 3, 3.1, dice: hermanos míos,
No se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas, perdón, de impetuosos vientos, de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vale. Entonces, en principio, como les digo, ¿no? Como les decíamos, no hace falta ser teólogo para entender o aproximarnos a qué quiere decir. Si le preguntamos a cualquier persona digamos, o si le preguntamos a cualquier hermano, lo que nos podría decir al respecto, ¿no es cierto? Es en Santiago 3 lo que está diciendo es que hay que controlar la lengua, ¿no es cierto? Porque con un órgano tan chiquito se puede hacer grandes males o se puede hacer muchos bienes. Entonces, el resumen de todo eso, ¿no? La síntesis de todo eso es, hay que controlar la lengua, hay que controlar el hablar. Y ya, digamos. ¿No es cierto? Y de eso se puede sacar, como les decía, muchas enseñanzas morales, de que hay que refrenar los dichos, de que tal y cual. Pero resulta que más bien está hablando, creo yo, de un aspecto más de las autoridades, quiero decir, un poco más de las autoridades. Porque fíjense ustedes, aquí miren cómo comienza diciendo el capítulo 3: hermanos míos, no se hagan muchos, ¿qué? Maestros. Ahí dice, no se hagan muchos bueno, aparece la palabra donde viene la didaje, ¿no? La palabra didaje, la didáctica. No se hagan muchos de ustedes maestros, profesores, ¿sí? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vale. Entonces, ¿por qué es esta cosa? Y ahí comienza a hablar de la lengua. Entonces, si les pregunto así en general, ahí es cuando algo no cuadra. ¿Qué tienen que ver los maestros o hacerse muchos maestros con el tema de refrenar la lengua? El maestro es el que da, es el que enseña, Ya. es el que imparte conocimiento y hay que ver qué imparte, qué es lo que enseña. Muy bien, pero ahora fíjense ustedes, aquí hay que hacer un razonamiento un poco más detenido, digamos, ¿sí? Les repito la pregunta y si podemos participar sería buenísimo, ¿no? Eh, una vez más, si leemos todo el capítulo 3 parecería que habla de la lengua, ¿no? De refrenar la lengua. Vale. Si leemos solamente el versículo 1, dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque si no la condenación es más fuerte, ¿ya? Y después comienza hablando de la lengua. Entonces pregunta, ¿qué relación tiene esto de refrenar la lengua con el no se hagan muchos de ustedes maestros? ¿Sí? Dice, dice Abby, es parte, podría significar que no asumamos que sabemos todo. Ok, puede ser, sí, vale. De acuerdo, tal vez alguien más. ¿Alguien más? Hay que cuidar mucho del contenido. El contenido, ok. Hay que cuidar mucho del contenido,
Porque con ello, con la enseñanza de la palabra, si es acertada, podrá guiar por el correcto camino a las personas y al pueblo. Si la enseñanza es incorrecta, podrá llevarlos directamente a una condenación, a un error y a una vida en contra de lo que Dios manda. Entonces allí se entiende que dependiendo de lo que el hombre, el maestro, pueda enseñar, entonces estará haciendo buen uso o mal uso de la lengua. Podemos ver entonces que a partir de eso dice él que no se hagan no se hagan maestros. Como a veces no, a veces hay ese prurito de creer uno, ya soy maestro, ¿no? Sino más bien tranquilamente y que asegure lo que debe hablar. Que tenga cuidado de eso, porque puede encender unas cuantas, y de hecho a través de la historia han habido mortandades enormes, precisamente por no manejar bien la palabra de Dios. Vale, ok, por el contexto. Perdón, antes, Dieguito dice por el contexto a quién está dirigido. No entiendo muy bien, Dieguito, ¿puedes explicarte un poquito mejor? Bueno, tú nos explicaste en un inicio de que está dirigido Santiago directamente a autoridades o principalmente a quienes son líderes. Entonces, ellos pueden ser maestros, son líderes. Entonces, tal vez comienza diciendo en referencia a ello, a quién está dirigido. No sé, intenté ver alguna relación por ahí. Sí, va por ahí. Muy bien, Dieguito. Este, de acuerdo a Pablo, Pablo estudió 14 años, dice, y él sí estudió a los pies de Gamaliel y él fue un maestro, es un maestro, era un maestro. Él sí enseñó la Torah como debía ser. ¿Y qué tiene que ver eso con la lengua? Que el maestro para enseñar tiene que estar bien preparado, conocerle al Señor. Ya, ok. Y por tanto, cuando imparte conocimiento, está hablando y está utilizando la lengua y está expresando todo lo que va a enseñar. Ok, vale. Ahora, ¿qué les parece si El desmenuzamos? pastor José está levantando la mano, José, perdón. Ah, sí, Sí. por favor. Sí, no le había visto, perdón, gracias. Sí, sí, hermano José. No, no le escuchamos. Buenas noches. Ahora sí, ya le escuchamos. ¿Cómo Dios está? les bendiga a todos. Es un placer grande poder participar. Gracias a Dios porque tengo ahora buena señal de internet y espero que de pronto no me vaya a fallar y pueda estar hasta el final. Mire, el tema que estamos tratando es un tema bastante, tiene de mucha profundidad. Si bien es cierto, Jacobo o Santiago del que estamos hablando, nos está bueno, enseñando también a nosotros, no solamente a las 12 tribus de Israel, sino también ahora, también nosotros como iglesia. Hay un dicho que dice, para hablar necesitamos, a los 2 o 3 años ya los niños pueden hablar, pero lo más difícil, a los 60 años no aprendemos a callar. Entonces, a veces el Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:45, pues lo que abunda en su corazón habla la boca. El control que nosotros debemos tener no está tanto en la lengua, sino en la mente y en nuestro corazón. Porque lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos sintiendo, eso es lo que hablamos y eso es lo que expresamos. Entonces, en nuestro interior siempre debe haber amor, bondad, bueno, las preeminencias del amor, lo que nos enseña el apóstol Pablo. Nosotros debemos estar revestidos de todas esas virtudes si nosotros somos hijos de Dios, porque de lo contrario estaríamos muy lejos, muy distantes de poder ser hijos o siervos del Señor. Ese es mi punto de vista, mis amados hermanos, que el control que debemos tener más está en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que debemos moldear, que debemos pulir, porque lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nosotros hablamos, eso es lo que nosotros decimos. Gracias, hermano.
Vale, a usted, hermano José. Súper bien. Precisamente así es. No obstante, ¿qué me hacen si les digo que no va por ahí? O sea, si dice eso, o sea, es verdad, pero el texto se puede entender aún más allá que decir. Y es lo que les decía, ¿se acuerdan? Es verdad, hay que refrenar la lengua. Sí, estamos muy bien, pero volvamos al tema, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué ejemplos pone respecto de la lengua? ¿Qué ejemplos pone? ¿A qué lo compara? Barco, ¿A un barco o a qué? al timón. Al timón de un barco. ¿A qué más le compara? El freno de un caballo. Al freno de un caballo, ¿vale? Y a un fuego. Ok, entonces fíjense ustedes. ¿Y qué hace esto? ¿Qué es el timón en relación del barco? Pequeño. Es chiquito y además el timón está fuera del barco, está dentro, forma parte del barco. El frenillo, digamos, que le ponen al caballo, está fuera del caballo para controlarle, está dentro de él, está en él. Y el fuego para causar el daño o los efectos que se quiera, está fuera o dentro del bosque. Está dentro. Y es más, la lengua, ¿dónde está? Dentro del cuerpo. Y a eso es a lo que iba. Y es una cosa bien simpática porque la palabra lengua, una de las primeras veces que aparece como el órgano, la lengua, ¿alguien se acuerda dónde aparece alguien que dice que no tenía muchos, que no le fluía la palabra, que no era de labios? Exactamente. Ahí está Moisés. Exacto, Moisés. Moisés fue una de las primeras personas que y de hecho es la primera vez en la Biblia en donde se aparece la lengua, no como idioma, sino la lengua como órgano, como órgano. Y Moisés le dice, cuando Dios le dice, no, anda, libera a mi pueblo y todo lo demás, Moisés le dice, no, yo no puedo, no soy hábil de labios ni suelto de lengua. Y él dice, no, todo lo que yo te diga tú hablarás. Entonces, no sé si vamos viendo. Cuando se habla de lengua, entonces, en la palabra, no se está refiriendo solamente al acto de hablar. En un término un poco más allá, significa la enseñanza, el liderazgo, como le estamos diciendo. Entonces, fíjense ustedes, aquí está diciendo, no se hagan muchos de ustedes maestros. ¿Se dan cuenta? Porque una pregunta, ¿cuántas lenguas tiene un cuerpo? Una lengua. Y la conclusión que se tiene aquí es, si una lengua es difícil controlar en un cuerpo, imagínense un cuerpo que tenga 3, 4. ¿Se entiende? Ahora, una vez más, esto supone, ¿no es cierto?, que, digamos, es como que si Santiago ya, digamos, supusiera, ¿no?, que hemos leído o hemos escuchado a Pablo hablando de que somos miembros los unos de los otros, que habemos miembros, que el uno es ojo, que el otro es oreja, que el otro es pie, que el otro es tal, y hay unos que son lengua. Me explico. ¿Y quiénes son la lengua? ¿Quiénes son lengua en el cuerpo? Los maestros, que no es otra cosa que los que la Biblia denomina pastores, no lo que hoy llamamos pastores. Lo que la Biblia, lo que el Evangelio denomina pastores es un equivalente de los maestros, ¿vale? Bíblicamente hablando, no de lo que hoy hay, ¿vale? Lo que hoy conocemos difiere un poco. Pero en últimas, las autoridades, ¿por qué? Porque los maestros eran los encargados en la época, ahora ya no hay maestros. Ahora en las escuelas lo que tenemos, lo que normalmente se suele decir, es que los maestros, ¿a quién se suele poner? ¿Quién es un maestro? A lo mucho tal vez, lo identificamos con alguien de escuela dominical, ¿cierto? Con la escuela dominical o en la escuela vocacional son los maestros. Y no se busca necesariamente la gente más preparada, sino más bien a la gente más voluntariosa, a veces, ¿no es cierto? No siempre. Pero tal vez también digamos los maestros y enseguida nos lanzamos más allá a los seminarios. Pero resulta que ellos no tienen ahora, y los maestros de seminarios, los teólogos, exégetas y todo lo demás, no tienen la calidad de autoridad que tenían en esa época los maestros. Porque vaya usted ahora a preguntar un criterio de un maestro, del que usted quiera, de un seminario, lo que sea, ¿no es cierto? Y pregúntele cuál es su opinión en este versículo, y eso no es vinculante, o sea, no obliga. Eso es un criterio de un académico, pero que puede ser refutado por otro, o por aquí, por acá, o puede ser afirmado por unos cuantos y tal, pero no es autoridad. Entonces, no tenemos hoy maestros como los bíblicos. Por eso dice, no se hagan muchos de ustedes maestros.
¿Sí se entiende? Porque cuando comienzan a hablar un montón, es complicado. Es complicado. Y es lo que les pasó. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan ustedes lo que estábamos viendo a propósito de Mateo que hemos estado estudiando? Que el Señor Jesús se topó con las tradiciones de los antiguos y que esa época había dos escuelas mayormente fuertes. Y había dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai. ¿Se acuerdan ustedes? Y que entre esas dos escuelas eran eso, los papás, ¿no? Los, ¿cómo decir? Los antiguos. Y que es de hecho lo que Jesús les dice, habéis escuchado a decir de los antiguos. Y eso es una referencia a Hillel y Shammai. Entonces, los dos antiguos eran los dos maestros, es decir, los dos pilares, pero el uno tenía una perspectiva, Shammai tenía la perspectiva un poco más ortodoxa, ¿no? Y Hillel un poco más abierta, digamos, un poco más progre, como se dice ahora, ¿no? Y la visión que perduró no fue la de Shammai, sino la de Hillel. Y de hecho, Hillel es abuelo del famoso Gamaliel, abuelo de Gamaliel, con el que estudió Pablo. Vale. Entonces, fíjense ustedes, aún en los judíos no hay una abundancia de maestros. Y si ustedes se fijan, eso es algo hasta cierto punto bueno. En cambio, ahora no sé si nos vamos dando cuenta por qué es que incluso a veces es muy observable o es muy, digamos, se nos facilita el observar algunas cosas de la iglesia actual o de las iglesias de las que tal vez formamos parte y todo lo demás. Uno de los errores, una de las cosas, de las falencias, es que había descontrol en la lengua. Había descontrol en la lengua. Ahora, volviendo, como decía el hermano José, si en el cuerpo es verdad que la lengua no habla solita, sino que habla de lo que está dentro, en el cuerpo de Cristo, la lengua debería también tener un control. ¿O no? En la iglesia. En la iglesia, claro, ¿o no? Porque si somos cuerpo, la lengua no se manda sola. Así como no se manda solo el dedo, no se manda solo la mano, no se manda solo el pie. La lengua es un miembro más del cuerpo, con una función para el cuerpo. ¿Vale? Que eso es lo que dice Pablo en Corintios 11 o 12, ¿no es cierto? Eso es lo que dice por ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, a eso es a lo que va. Por eso dice, y este miembro que es el más chiquito, puede ser uno, pero si está descontrolado, puede acabar en bosques. O sea, puede hacer que un barco se hunda. Puede hacer que un caballo se mate. Puede hacer que un bosque se incendie. Uno. Y ahí sí vamos a la experiencia, ¿no? A la historia y todo lo demás. ¿Cuántas veces no se han perdido iglesias, se han dividido, se han dañado por la boca de uno que no tuvo control? Nos damos cuenta. Entonces, fíjense, sí es verdad, como decía el hermano José, y súper bien, es verdad que hay que refrenar el cuerpo, pero a veces con uno nos damos cuenta lo difícil que es refrenar la lengua. Y a veces no nos damos cuenta que ese mismo cuidado hay que tener respecto de quienes están al frente hablando, de quiénes son los maestros. Porque si no hay, por eso se dice, cuando hay, y aquí es un doble ejemplo, dice, primero que no tengan muchos. Y dice, bueno, para que vean lo complicado que es, supongamos que tienen uno. Uno, controlar es complicado. Y si uno no se controla, genera unos males, pero terribles. ¿Vale? Entonces, por eso dice, si tener uno es complicado, ¿qué se gana con dos, con tres, con cuatro? Un montón de lenguas en un cuerpo. Y peor si no tienen acuerdo en su contenido. Exacto, no hay acuerdos. Que todo uno más. diga, esto es así, otro da otra interpretación, Uh-huh. u otro peor dé su opinión y diga, a mí me parece que es así. Claro. Y otro en la misma iglesia, ¿no? Diga, y esto a mí me parece todo. Y puede llegar a darse una pugna teológica, doctrinaria, Claro. en una iglesia, y eso puede terminar haciendo mucho daño. Y que de hecho así nacieron así nacieron las denominaciones, ¿no? De hecho, por eso mismo nacieron las denominaciones. Y siguen naciendo, en realidad, hasta ahora. Porque alguien llega hasta un versículo en donde dice, yo creo que esto se debe hacer así. El otro dice, no, hermano, pero yo creo que es así. A ver cuántos están conmigo, vámonos ya. Más o menos, ¿no? Más o menos, haciendo de una manera muy morocha, pero incluso así nacieron las denominaciones, por desacuerdos. Tú crees esto, yo no creo esto. Bueno,
sigamos siendo panas, tú por allá, yo por acá, ¿quiénes están conmigo, quiénes están con él? Vamos, ¿ya? Denominaciones. Y así nacieron y así se da hasta ahora. Y todo por esto, porque, y de hecho, las denominaciones, acuérdense que lo que leíamos y que nos recordaba mi papá, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la introducción de Santiago? Que precisamente la carta de Santiago fue una de las que el propio Lutero dijo, eso es cualquier cosa, eso es pajilla, eso es paja, eso no debe estar en el canon. Lo dijo Lutero. Y ahora haciendo hacia atrás, no viendo, y claro, con razón. Con razón es que después hizo todo lo que terminó haciendo, ¿no? Que tampoco fue un héroe, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, o sea, fíjense ustedes cuán importante es entender, y por eso es que este es el centro de todo. ¿Se dan cuenta? Por eso es el centro de todo y que estaba dirigido a las tribus. Y por eso les decía, vamos más allá de pensar en las 12 tribus, en los israelitas, más allá de eso. Las 12 tribus, entiéndase, el liderazgo, los que tienen el mando, los que son las autoridades de las iglesias, en todo el mundo. O sea, Moisés, Aarón, ¿se acuerdan ustedes? Por eso es que el evento de la vara de Aarón, que reverdece, porque en él estaba la autoridad. ¿Se entiende? Entonces, Aarón era una de esas varas. ¿Se acuerdan que en ese ejemplo, cuando se revela Core, ponen las varas, dice, cada uno ponga el nombre suyo y de su tribu? Y la que Dios escoge, esa va a reverdecer y demás. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, reverdece. Entonces, las varas son sinónimo de autoridad, de mando. ¿Vale? Entonces, cuando aquí esta carta de Santiago está dirigida a las 12 varas, ya no pensamos en el pueblo, ya no pensamos en los israelitas, no, pensamos en los que están al frente. Y por eso le dice aquí, ustedes que están al frente, tengan mucho cuidado, porque de ustedes depende lo que va a pasar a la demás gente. Si ustedes hablan bien y tienen control, va a ir bien. Pero si ustedes no tienen control en cuanto a lo que hablan, en cuanto al número, no, si no tienen control, van a hacer que ese barco se hunda, o que ese caballo se mate, o que ese bosque se incendie. Porque no hace falta de 2, de 3, o hace falta de 1, y ahí está la rebelión de Coré, que esos entre miles de personas, bastó que se levante uno, Coré y su séquito, para, como dicen, ¿no? Para hacer tan grande fuego. Si nos damos cuenta. Entonces, a eso mayormente se refiere. Y cuando aquí dice la lengua es un órgano chiquito. Es un órgano chiquito y claro, el que habla, el que da la cara, digamos, por la congregación, el que se para al frente, el que enseña y tarará, ese es el que tiene que mostrar mayor control. Primero, autocontrol, obviamente, y segundo, también implica que debe haber control de la iglesia. Si no, ¿cómo? Ahora, ¿cómo se escoge un buen maestro? Claro, ahora es una buena cosa. Y no es que tanto que se escoge, ¿no? Es que Dios levanta. Porque pregunta, ¿cuándo el pueblo le escogió a Moisés? No. ¿Cuándo el pueblo escogió a David? O mejor aún, ¿cuándo el pueblo le escogió a Jesús? No, fueron designados por Dios, fueron levantados por Dios. Así que las autoridades también son levantadas. ¿Vale? ¿Cuándo el pueblo escogió a los 12 apóstoles? No, incluso Pablo, fíjense, o sea, Pablo y Bernabé cuando comenzaron su viaje, ¿se acuerdan ustedes? Estaban ahí llorando algunos. ¿Y qué dijeron? A ver, pongamos en una bolsa papelitos a ver quién sale a viajar. No, habló el Espíritu y dijo, aparten estos dos. Fíjense, entonces la autoridad, digamos, el tema de designación es bastante directa, digamos, ahí contundente. ¿Sí? Hermana Lorita estaba levantando la mano. Gracias, mi hermano Josuecito. Pensando en esto, que es Dios el que llama, los seminarios estarían, digamos, por demás, por una parte y por otra, o bueno, sí o no, pero la otra que alguien autorice que alguien sea pastor, por ejemplo, que le den el carnet de pastor, porque no sé por qué, porque llena ciertos requisitos, porque ha cursado los estudios o porque tiene ya un grupo de personas, no sé, ¿cómo sería en tal caso la elección en la actualidad? Es una muy buena pregunta, hermana Lorita. Y lo primero es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa son las formas y otra cosa el fondo. Y a veces las formas son lo que no cuadran muy bien.
pero no porque las formas estén mal, sino porque en el fondo están haciendo malas cosas. ¿A qué me refiero? Los seminarios no son malos, devinieron en malos. Quiero decir, o sea, devinieron en algo que no estaban planeados para ello, porque se hicieron negocio, y porque de hecho los seminarios son negocio, en el fondo. En el fondo son negocio, y es muy complicado sostenerlos. Y es muy, muy difícil dar algo gratis a ese nivel. ¿Explico? Porque requiere muchas otras cosas, digamos. O sea, primero, a ver, digamos, un seminario es una institución educativa y que, digamos, para que tenga cierto reconocimiento necesita tener varias cosas, entre ellas financiamiento para pagar profesores, para adquirir libros, que los libros no son baratos, o sea, para tener aulas, para pagar la luz, para pagar servicios, todo. O sea, necesita un presupuesto. Y eso, de la buena fe de la gente, no sale. Porque siendo muy honestos también, al menos acá en nuestra Latinoamérica, muy pocos son los que quieren estudiar para realmente aprender. Lo que en nuestra Latinoamérica se hace es que se va a estudiar por el diploma, no por aprender. Y por eso es que también se desdibujó un montón de cosas, ¿no? Ahora bien, como les decía, ¿cómo sería la designación? Primero, que por lo general es alguien que no busca. Es alguien que no busca, que no está en su sueño, no es como se suele decir, ¿no? Una parte de su ideal es yo quiero ser, yo quisiera llegar a ser y voy a hacer todo por ser tal cosa, ¿no? Como ahora, por ejemplo, conversábamos con una compañera del trabajo y decía, y me comentaba de alguna cosa, de como que precisamente comenzando esto de los objetivos de vida, y ella decía, como es penalista, decía, yo conocí el caso de un chico, de una persona, que se propuso ser el mejor ladrón de bancos de toda la historia. Entonces, en algún momento le cogieron, no pudo concretar el robo. Y le condenaron a la cárcel, pero él concretó, o sea, cumplió todo lo de la rehabilitación, o sea, era el ejemplo de rehabilitación, de que la gente se rehabilitaba. Y cuando él ya salía de la cárcel cumpliendo su pena con atenuantes y todo, porque se portó súper bien, cumplió todo, cuando sale le preguntan, bueno, usted con todo con este récord de rehabilitación, ¿a qué se va a dedicar? ¿Saben qué dijo? Mi objetivo de vida es robar bancos. Así que yo me rehabilité para poder cumplir mi objetivo de vida. Y yo salgo aquí, que una vez me hayan cogido no significa que no lo pueda hacer mejor. Dijo una persona. ¿A qué me refiero con esto? Con el objetivo de vida. Entonces, cuando una persona normalmente tiene ese objetivo de vida, no suele marchar tan bien, porque es un objetivo mío. Yo quiero ser. En cambio, cuando Dios pone, por lo general no se busca. E incluso a veces la gente, lo que hace o lo normalmente que suele pasar, es que la gente se siente muy indigna. Si no, Señor, yo no soy como Moisés. Yo no puedo. David lo propio. Es el último, ya ese ni lo tomen en cuenta. Y así, ¿vale? Entonces, lo primero, con eso se nota que hay una ausencia de ego. Hay una ausencia de ego, pero eso no significa que no sea una persona preparada. Porque se acuerdan lo que le pasó a David, que tenía cero ego, pero que él decía, cuando a mí me tocaba actuar con una ovejita, yo iba y lo hacía. Y cumplía su rol y tal. Y mataba al león, le mataba al oso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que ese es como el perfil, digamos, ¿no? Es una persona que no tenga ese ego, decir, yo quiero ser, porque tal, porque así no funciona. Y la experiencia dice, ¿no? La experiencia yo lo he visto, y mi papá también, y he visto a través de lo que él ha hecho, que cuando hay especialmente jóvenes, personas en general, incluso viejos, mayores, que desean eso de, a mí denme, yo quiero, yo lo hago, no funciona. No funciona a lo mejor. Es mejor cuando Dios mismo se muestra a través de una persona. Ahora, eso no significa que va a abrir el cielo y va a decir, escójanme. Hay muchas otras formas de darse cuenta. E incluso, una de las formas como se puede hacer ahora, que ya no se ha hecho, es primero, que vale, que no hay que hacerse mucho lío, que la Biblia ya lo dice. Cuando hay una congregación, y es lo que dice Pablo y le recomienda a Tito y a Timoteo, vean que cumpla requisitos. Vea que cumpla requisitos. Entre otras cosas, que tenga su casa en orden, que no sea dado al vino, que sea fiel, que sea buen padre, que tenga buenas finanzas, la. Todos esos requisitos que ponen en Timoteo y en Tito. Si cumplen esos, entre ellos voten suertes. Y ya.
Entonces se solucionó mucho, porque además acordémonos que en esa época se pensaba en congregaciones más bien pequeñas, no se pensaba en mega congregaciones, porque de hecho nunca fue la idea del Señor tener mega congregaciones, ¿sí? Más bien fue tener grupos como lo que llamaríamos, ¿no? Células pequeñas, o sea, grupos pequeños, que son mucho más manejables. Por eso acuérdense ustedes que desde el principio, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, ¿cuál era la unidad mínima? ¿Se acuerdan? 10. Y después 50. Después 100, después 1000. ¿Vale? Y cada uno se iba entendiendo ahí. Entonces, fíjense ustedes, 10 personas es algo muy manejable. Y una persona que trate con 10, ¿no es cierto? O que trate con 5, que sería la de 50, es todavía más manejable. Y uno que trate con 10, es súper manejable. La idea es que sea manejable. Ahora, fungen muchas cosas. Pero volviendo al tema. El que una persona vaya, estudie y se prepare, y que a propósito de eso se le pueda otorgar o adquiera, digamos, o obtenga, quiero decir, un reconocimiento, un certificado, un diploma, título, lo que fuera, un carnet incluso, primero que no avala, sino que ha cumplido ese ciclo de estudios. Ese ciclo de estudios. Eso no me significa, sino que aprobó. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, y es que es lo mismo, a veces, como les digo, por eso a veces no es solo no es cuestión solo ver la forma, ¿vale? Porque es como cuando, es lo que más o menos pasa cuando uno va a buscar un trabajo, y es como que a veces dice, pero ¿por qué no tengo trabajo? ¿O por qué no se encuentra? Porque es a veces difícil. Porque, entre otras cosas, no es lo que se busca en la institución, en términos generales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que acá en el ámbito cristiano, alguien que obtuvo el título de pastor, más allá de que eso como tal es bastante cuestionable, pero suponiendo, más allá de eso, la iglesia, una congregación a la que alguien vaya, vea, yo tengo título de pastor, le diría, ok, estudió, pero de ahí hay que ver si cumple los requisitos bíblicos. Marido de una sola mujer, que tenga su casa en orden y todo lo demás. Y eso es algo que a veces no se hace. ¿Me explico? Entonces, no es asunto de los institutos solamente. Es una cuestión, como les digo, que abarca muchas aristas. Y que en últimas, el pastor, claro, debe tener un llamamiento, debe tener una confirmación de parte del Señor e incluso también de parte del pueblo, o sea, la confirmación de parte de los hermanos. Porque si no se dan estos casos que también se ha visto, en los que viene alguien y dice, bueno, este es un hermano pastor que hemos contratado. ¿No? Que a veces se hace, ¿no? Este es el pastor que es contratado y no conoce a nadie. ¿Y quién es? Y bueno, y algunos se acoplan, lo logran hacer, otros no. Entonces es complicado. Entonces todo es precisamente por las formas y porque, como les digo, incluso los pastores como tal no tienen ahora esa autoridad que tenían los maestros o pastores bíblicos, porque no hay todo lo que pasaba en esa época. O sea, imagínense ustedes, las iglesias de la época del Nuevo Testamento de alguna manera estaban intercomunicadas, interrelacionadas. Pablo hacía de eso. Porque por eso se acuerdan ustedes que en Hechos iba diciendo, bueno, y voy recogiendo la ofrenda para los de Jerusalén. Entonces, estaban al tanto de las cosas, eran una comunidad ampliada, digamos. Cada comunidad internamente, pero también era una comunidad ampliada. Ahora no hay. Entonces nadie sabe, nadie sabe un montón de cosas. Pero en últimas, ¿cómo se designaría ahora un pastor? Primero, que hay que ver que cumpla los requisitos. Hay una parte bastante, digamos, formal en ese sentido. Que cumpla los requisitos, que lo que dice la Biblia, lo que dice no solo Timoteo y Tito, lo que dice en Éxodo, acuérdense, cuando precisamente en la parashá Shoftim, ¿se acuerdan ustedes? Cuando viene, perdón, en la parashá de Jetro, ¿no? Cuando viene Jetro y le dice, tú, ¿por qué te estás cargando tanto? Tontamente te estás cargando tanto. ¿No es cierto? Desígnate varones que sean enérgicos, que sean fuertes, que tengan tal, que sean idóneos, pal. Y eso lo complementa después con Timoteo, con Tito, con algunas partes de Mateo, etcétera, en donde también se ve eso del carácter que debe tener alguien. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión, digamos así, bastante general y que también incluso vale la pena decirlo, depende de cada congregación, porque no todas son iguales. Por ejemplo, no todas tienen varones de donde escoger, como lo que nos pasaba hace unos meses, ¿se acuerdan ustedes? Hace un tiempo. No había varones.
¿vale? Y hay otras, en cambio, en donde hay muchos varones de donde se puede escoger, ¿vale? Y hay otras en donde, aún habiendo varones, ninguno cumple, ¿de acuerdo? O incluso hay algunas otras congregaciones que por las circunstancias, los varones que hay están todavía en formación. Y quien está al frente es una mujer, que hay casos, ¿no? Entonces hay que ver y depende bastante, digamos, de cómo está organizada cada congregación. No es igual. En términos generales tenemos los parámetros, pero siempre hay que ajustarlos a la realidad de cada congregación. Además, acordémonos que en esto influye también mucho el número de gente, ¿sí? Porque no se va a poner a hacer todo el trámite para nombrar pastor sobre 5. ¿Me explico? Entonces, habría que ver muchas cosas. Igual, lo mismo. No es suficiente, digamos, o no está, digamos, no es lo mismo nombrar a alguien, un maestro, para una congregación de 30, 20, etcétera, que para una congregación de 100 o 200. No es lo mismo. Hay distintas cosas. Entonces, ahí hay que ir viendo, hay que ir manejando, pero en términos generales los criterios ya están dados, digamos, no es que toca descubrir el agua tibia, ya están dados. Hay que ir nada más a leerlo y a saber cómo adecuarlo de acuerdo a cada realidad dentro digamos, dentro de cada congregación. Pero en general es eso. Pero aprovechando también la pregunta de la hermana Lorgita, a veces no hay que tenerle mucho, digamos, como cuestionamiento a los institutos bíblicos, porque de hecho hay muchos hermanos que tienen una aspiración muy legítima de poder ir a uno, y de hecho hay muchos que lo aprovechan al máximo y en realidad no son malos. O sea, la idea de instituto, de tener un lugar como de casa de estudios cristianos, de donde la gente pueda ir a profundizar un poco más y demás, no es mala la idea. Lo que es, digamos, observable, por decirlo al menos, es la forma en cómo los que ya existen ahora son administrados, como a veces en lo que devienen, y un montón de cosas más que, digamos, a veces desdibujan ese objetivo que puede ser muy loable, ¿no? Eso básicamente es la cosa. Sí, claro. Queridos hermanos, buenas noches a todos. Antes, años atrás, le hablo quizás 50, un poco menos de años, para uno ir al instituto, primero le pedían una certificación de que ha sido llamado de Dios, llamado al ministerio. Se daba mucho énfasis respecto del llamamiento a uno. Si uno decía, quiero estudiar en el instituto, lo primero que le digan es, escriba en una hoja su llamamiento, su llamamiento. Y se daba mucho énfasis a esto, de manera que si alguien decía, ¿qué es el llamamiento? Yo no sé, pero quiero estudiar. Le decían, usted no puede ser, usted no puede. ¿Por qué? Porque había una circunstancia que era bien clara. El pastor o la persona, el hermano que ha sido llamado por Dios, para prepararse iba, no para hacerse pastor, porque ya Dios le llamó. Dios es el que le llama al pastor, todo esto. Pero como complemento para prepararse, se iba a un instituto, a un seminario, según la cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no ha cambiado. El pastor tiene que ser llamado de Dios. Aún en nuestro tiempo tiene que ser llamado de Dios. Y para complementar su preparación, que puede tener preparación académica, colegio, universidad, es necesario, o puede no tenerlo, va a prepararse en un instituto, en un seminario. Sí, es verdad, porque debe tener un conocimiento amplio. Pero si alguien no tiene el llamamiento de Dios y por su cuenta, por iniciativa propia, dice, yo quiero hacerme pastor, es que el pastor no nace, Dios le llama. Entonces, ahí se perdió un poquito el enfoque de esto. Además, cuando nosotros estudiábamos en el Instituto Bautista, nosotros no pagábamos ni un centavo. Yo no pagué ni un centavo, cuando más algunos libros que me pidieron que compre. Pero la biblioteca era del Instituto Bíblico, entonces yo no tuve el problema de que, bueno, tiene que pagar tanto mensual. Y así debería ser, porque si no, es un problema, porque hay gente que es llamada, pero no tiene el dinero para ir a estudiar, ¿no? Entonces,
¿qué es de que a dónde ha llegado en la actualidad? A que hay institutos, seminarios que necesariamente deben contar con un presupuesto. Y la calidad, digamos, de ese seminario, de ese instituto, está directamente relacionado por la calidad de maestros que tiene. Y un maestro, uno que sea por lo menos licenciado en teología o doctor en teología o lo que sea, él no viene por un sueldo básico, viene con un sueldo más alto. Entonces, sostener un instituto bíblico, sostener un seminario es bastante caro. Ahora, ¿quién va a financiar? Puede que hayan instituciones foráneas, externas, que apoyen en el sostenimiento económico, pero finalmente quienes van a terminar pagando son los estudiantes. Entonces allí ya hay una limitante para el que quiere estudiar. Además, hay otra cosa que de ya andando el tiempo, ¿no? Ya andando el tiempo, en nuestro mismo Instituto Bíblico Bautista se habló así. Antes era solamente para llamados. Después dijo, bueno, no podemos limitar solo a llamados. Si alguien quiere, no aspira a ser pastor ni maestro, pero quiere tener una formación en teología, pues no hay ningún problema, venga y estudie. Entonces ya se abrió, se dejó de preparar a llamados y se abrió para todo aquel que quiere estudiar, entendiendo que cualquier hermano que desea profundizar sus estudios, sus conocimientos, puede concurrir a un seminario y entonces recibir, obtener esos conocimientos. Pero ¿qué es lo que ocurre en lo posterior? Ocurre que hay una proliferación de iglesias porque ya no se toma en cuenta al llamado de Dios y muchas veces ni siquiera la preparación, que ya es, por lo menos es una ayuda que le dan, ¿no? Sino que comenzó a proliferarse las iglesias, de pronto no estaban de acuerdo con lo que dice el pastor, se separan un poco y entonces dice, voy a poner una iglesia más acá. Entonces se habla de poner iglesias o de crear una iglesia o poner más allá. Esto ya no se hace con la ética cristiana que Dios exige, ya no se hace que a ver que sea llamado, que haya estudiado y los requisitos que dicen Timoteo y Tito. Ya no se toma en cuenta y he oído muchas veces y he visto que hay pastores que no reúnen los requisitos que establece Tito y Timoteo. No hay eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya no tenemos ese tipo de autoridades como en la iglesia primitiva que puede decir, a ver, este sí, este no. Y eso hemos visto en denominaciones grandes y en algunas que, bueno, tienen un poco de control para todo el liderazgo, pero en la mayoría ahora hay un montón de iglesias casi sueltas, digamos así, independientes, como se llama, ¿no? Entonces allí no hay aquello de que se cumplan los requisitos, no hay aquello de que se cumpla el llamado, no siquiera hay una institución que controle o que vigile, no hay. Y hay en muchas iglesias que el pastor es la última palabra. La fuente de revelación y la última palabra. Entonces ahí se degenera todo, se degenera todo. Y resumiendo esto, ¿cómo se debe escoger un pastor? Siempre que sea llamado. Y el llamado es claro de verse. Ahora estuve viendo recientemente cómo escogen pastor. A ver, ¿usted quiere ser pastor? Sí, ¿cuál es su aspiración de sueldo? Le dice. ¿Cuál es su aspiración? Cosa que debería ser lo último. Que el pastor tenga un sueldo digno, correcto, pero debería ser lo último. Lo importante es llamado realmente. ¿Usted quiere trabajar acá como pastor? Estuve en otra iglesia el otro día y le decían, a ver, pastor, ¿cuánto quiere? Y él decía, bueno, a mí me pagan tanto y ustedes verán cómo hacen para pagarme. Cosa que me parecía como que me están contratando para un trabajo. Entonces, esto del pastorado no es un empleo más. No es una contratación de un empleado que viene a administrar cosas espirituales. Ahí es cuando se va degenerando todo. Pero para la iglesia del Señor, si es del Señor, entonces tiene que el pastor ser llamado. Segundo, si puede prepararse, irse a preparar, bendito sea Dios. Y si no, pues ahora hay cursos en línea. Hay en línea que inclusive dan títulos. ¿Se puede preparar? ¿Se debe preparar? Claro que sí.
pero hay una diferencia muy grande y el Señor Jesús hace la diferencia entre el pastor y el asalariado. El pastor cuida sus ovejas que el lobo no le toque. El asalariado dice, ve venir al lobo y sale corriendo el primero a salvar su pellejo. Entonces ahí está una clara diferenciación y también para poder tener en claro quién es un pastor y quién no lo es. Porque sí es bueno decirlo también, que hay muchos que están frente a una iglesia y que no necesariamente son pastores. Entonces, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. El llamado jamás abandonará a su rebaño. Y el llamado, hay una cosa más que es muy importante. El llamado siempre Dios les llama por un tiempo. Y luego tiene que delegar, como lo hizo Moisés en el caso de Josué, transferir la autoridad que Dios le dio, porque cumplió su tiempo ya. Entonces allí viene lo otro, ¿no? Y esto a veces no se ve en todas las iglesias. De tal manera que para ser pastor, maestro y todo, sí creo que tiene que ser llamado de Dios, dice la palabra. Y segundo, ¿son importantes los institutos? Son importantes en la medida que estén al alcance de la gente. Porque si a mí me dicen, vea, usted tiene que pagar 300 mensuales, a lo mejor ya no voy a poder. Tengo ganas de prepararlo, pero no puedo pagar esa cantidad de dinero. Entonces ahí debería la iglesia pensar en cómo preparar a sus nuevos líderes. Prepararlos ahí en la iglesia para irlos formando en el conocimiento bíblico que profesa la iglesia, de tal manera que nunca carezca de estos siervos de Dios llamados a servir allí. Y no tenga ese vacío de que, bueno, ya se murió nuestro pastor y ahora ¿a quién contratamos? Porque a un pastor no se le contrata, se lo llama y lo hace a través del Señor. Así es. Y también lo que habría que considerar, además de todo eso, ¿no? Como les digo, es que incluso como para pensarlo, por ejemplo, habría que incluso considerar varias cosas también que hay que revisar en torno más bien dicho, con respecto a la figura del pastor, hay que diferenciar mucho de lo que dice la Biblia respecto a los pastores y de lo que hoy llamamos pastores, que no es lo mismo. Y creo que es bueno partir de ahí. No es lo mismo, ¿sí? Y es el ejemplo que siempre he puesto con las palabras, ¿no? Porque claro, como ahora tenemos hermanos que fungen como pastores, y en la Biblia habla de pastores, se piensa que es lo mismo. Pero eso es como pensar que cuando en el Éxodo dice que el Señor arrojó a la mar los carros del faraón, es pensar que arrojó los que hoy decimos carros. Es exactamente lo mismo, no es exactamente igual. El pastor que relata aquí en Santiago, digamos que habla en el Evangelio, en esa realidad de los que hoy tenemos y de los que incluso hoy se llegan hasta autodenominar pastores y de ahí para arriba, ¿no? Entonces no es lo mismo, hay que primero diferenciar eso mucho. Y como les digo, incluso el sistema de organización de las congregaciones del primer siglo al menos difieren de mucho de lo que hoy hay. Y si es verdad que en el Evangelio habla de pastores y de algunas funciones y todo lo demás, pero sí es bueno que hacer esa distinción y no hablar, digamos, o digamos, no considerar que como aquí dice pastor y yo soy pastor, entonces ya está, ¿no? Donde diga pastor ponga su nombre, ¿no? Entonces no es tan sencillo así. No es tan sencillo, hay que partir con un poco más de calma, digamos. E incluso en ese sentido también habría que, digamos, por decir la palabra, actualizar o, digamos, rever los requisitos que también que se tendría que exigir a una persona que esté candidata como para pastor, digamos, o sea, que sea prospecto para, ¿no? Porque en esa época era lo que decía Timoteo lo que Pablo decía a Timoteo y Tito. Ahora hay que ver algunas otras cosas. Ahora hay que ver muchas otras cosas que no habían en esa época. Vale, porque, por ejemplo, sí, perdón, antes de hermano José, porque por ejemplo en esa época no había internet y eso abunda un montón abre una posibilidad enorme digamos, de requisitos respecto de lo que no había en esa época.
Entonces, por así decirlo, lo que dice Timoteo, lo que dice Tito, son los fundamentos y no hay que dejarles de observar, pero no son solo eso. Hay que también ver algunas otras cosas que habría que exigir acá. Por ejemplo, no sé, el trabajo al que se dedican, qué sé yo, cuánto tiempo incluso dedican a su trabajo, cómo está su realidad de tiempo, un montón de cosas más que nuestra realidad exige. Y que si solo nos guiamos por lo que dice Timoteo y Tito, podría quedarse un poco corto. Lo que quiero decir es que así como Pablo escribió a Timoteo y Tito en su momento y le dijo, y dijo esos requisitos en función de su contexto, ahora también toca hacer lo mismo, porque si no después se puede caer en un anacronismo. Estamos exigiendo requisitos de hace 2000 años. ¿Me explico? Para congregaciones de hace 2000 años, que tenían otra realidad, que muchos requisitos de esos, digamos, condiciones se comparten, pero no todas. Y ahí hay que también ser, creo yo, bastante, digamos, coherentes y preocupados de ese aspecto para no dejarlo ahí suelto. No, tampoco hay que ser tan ingenuos, pues decir, bueno, como Pablo ya dijo aquí, son los únicos requisitos que hay que pedir. Tal vez no, quiero decir, hay que considerar también la realidad ahora del pueblo, de los hermanos, de todo y saber, porque si no después se puede caer en un poco de complicaciones. Hermano José. Gracias, hermano. Eh, bueno, que ha redundado tanto con este tema, estamos pues de la lectura, pero ya no vale la pena que la pregunta que hizo la hermana sobre la necesidad de los institutos, seminarios. Y los seminarios o los institutos no hacen pastor. Los institutos y seminarios lo único que hacen es, como las escuelas, los colegios o las universidades, preparar, instruir a las personas, educar a las personas, dar los conocimientos básicos que se necesitan. ¿Quién hace pastor? Es Dios. Dios quien lo llama. En mi caso en particular, yo sufrí un accidente, estaba al borde de la muerte en un abismo que no podía salir de ahí. Y yo hice un voto a Dios. Le dije, Señor, si me sacas vivo de aquí, te voy a servir el resto de mi vida. Es muy diferente. El Señor, seguramente al Señor le agradó mi propuesta que yo le estaba haciendo en este instante, en este lugar. A lo mejor el Señor me estaba probando. Y el Señor me sacó de ahí, me dio la capacidad de poder salir de esa peña, de ese abismo. Primero quise salir escalando, utilizando las manos, pero no pude porque se arrancaron los montes por los cuales yo me apoyaba. Como que escuché una voz que me decía, usa los pies. Y yo decía, pero ¿cómo? Y empecé a buscar con los pies dónde poner en la peña, buscar dónde, y con las manos solamente me sostenía de los montes que habían ahí, unas pequeñas hierbas. Y pude salir 20 metros, escalé la peña para salir arriba. Y logré salvar la vida. Y de ahí, ¿cómo le cumplía a Dios el voto que hice en ese lugar? Porque yo apenas me congregaba en una iglesia, pero el Señor me ubicó. eh, por ahí un hermano me invitó un día a predicar, los hermanos del todo me invitaron que siga yendo, y ahí fue donde comencé a prepararme. Habían los seminarios que venían de Estados Unidos, venían los maestros a preparar en el tema. Nosotros salíamos todos los 3 días por semana a recibir enseñanzas, pero las enseñanzas
no, el seminario no nos hace pastor, porque la teología y todas las materias que uno tiene que aprender en un seminario, que uno aprende, escatología y bueno, todas las materias. Hasta ahora sigo preparándome, porque nosotros siempre necesitamos. Y lo que yo más doy gracias a Dios, hasta ahora sigo recibiendo las mejores notas. Estamos por Zoom recibiendo notas del seminario y el Señor me está bendiciendo. Y así pueden hacer que algún hermano o hermana se propone servirle a Dios. Dios es el que le va a ubicar. Así como hizo con Moisés. Moisés no era un analfabeto. Moisés fue un hombre preparado porque él creció con los faraones. Dio los mejores, en las mejores escuelas de Egipto. Dios escogió a él, no porque era preparado, pero Dios escogió a él bueno, yo, él era la persona indicada que podía liderar para salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto. En el caso de Pablo igual, ya lo dijo el hermano Josué, se preparó a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros que hubo en aquel entonces. Pablo es el que nos ha escrito tantas epístolas para nosotros también aprender de él y seguir las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó a los apóstoles, porque Pablo, aunque no era discípulo del Señor Jesús, pero fue nombrado apóstol. Hermanos, con esto yo quiero más o menos pequeño testimonio que he dado de cómo Dios puede llamar, no es de una sola manera, son de diferentes maneras. Puede llamar, puede tocar el corazón. Josué le reemplazó a Moisés, mientras estuvo con Moisés mucho. Moisés era su maestro, Josué fue su ayudante, brazo derecho de Moisés, y así sucesivamente. Lo que dijo Elías, solo yo he quedado, más de 400 profetas fueron destruidos por la mano de Elías después de lo que pasó cuando pidió a Dios que mandara fuego del cielo para que consuma la ofrenda. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Y sí, les cuento acá que todo lo que el hermano José estaba contando, mi papá también lo ratifica, digamos, porque se conocen desde hace mucho tiempo y así mismo es. Nada más lo que quería decir es que eh, fíjense ustedes cómo es que Dios no ha dejado desprovisto a su pueblo de alguien que guíe, de personas que guíen. Y que precisamente digamos, hay que tener mucho cuidado de las personas que guían al pueblo. Porque a veces, yo había escuchado esto desde pequeño, había escuchado una reflexión que decían, claro, los pastores, por la razón que llegó a ser, llegaron a abarcar muchas funciones, ¿no? Muchas funciones, ellos mismos a veces cantaban, ellos mismos dirigen, ellos mismos predican, ellos mismos oran, ellos mismos cantan, ellos mismos saludan, ellos mismos despiden, ellos mismos visitan, ellos mismos evangelizan, ellos mismos reparten. Entonces a veces se hace todo, ¿no? Por diferentes cosas. Entonces, dado que la labor del pastor, como fue hace unos años y como derivó a lo que hay ahora, que a veces ya se desdibuja esa buena intención del inicio, ¿no? Se preguntaban esto de, bueno, el pastor ayuda a la congregación, ¿no? Pero ¿y ahora quién le ayuda al pastor?
¿Quién carga con el pastor? Y es lo que está hablando acá. Y a veces decía, no, pues otro pastor. Y no, no, porque si se piensa así, es pensar que el pastor es alguien superior al pueblo. Y no es así. La forma de controlar, de apoyar al pastor, al líder, al maestro, al que esté al frente, no es con otro líder. Porque entre líderes es otro trato. Hay otro trato, es un trato más cordial y todo, pero no es tanto de te cuento mis problemas y ayudémonos. Es muy complicado llegar a eso, a menos que haya un trabajo muy fuerte de fondo. Pero los únicos que pueden, digamos, o los que están mayormente llamados a apoyar, a controlar en ese sentido, a, a su lengua, ¿no? A los que están enfrente, son los propios de la congregación. En principio, no hay que esperar de afuera. Y también respondiendo, ¿no? Si es verdad, ahora es bueno incluso en algunos casos es preferible que quienes están llamados al frente puedan tener alguna preparación extra, pero no solo, porque como bien lo decían mi papá y el hermano José, esa experiencia es teórica. En última se remite a fulanito dice, sultanito dice y ya, y algo así, o sea, siendo muy escuetos, ¿no? Se sigue aprendiendo y tal, pero básicamente es algo que personas que han dicho. Pero como bien lo decía el hermano José, hay algo que ahora no existe y que no hay pastores mucho de este tipo. Y son los pastores que han sido formados en el camino. No hay. Y esos son los pastores que había en esa época. Son los pastores que a veces, como era una ciudad pequeña, eran ciudades pequeñas, habían barrios, vivían cerca, etcétera, trabajaban a veces en lo mismo, a veces eran esclavos juntos, ahí iban trabajando, iban conversando, iban aprendiendo, iban caminando, lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos, por ejemplo, que les llevó, o sea, comían, dormían, caminaban con Él. Ahora no hay esa escuela, digamos, de pastores, de líderes, no lo hay. Y sería muy bueno que poco a poco se pueda ir implementando eso. Eso ayuda un montón. Eso ayuda muchísimo más que horas de seminarios, que certificados, que títulos. Lo que ayuda en realidad es la vivencia. Y yo lo he visto. Mi papá me ha contado de cómo él también tuvo su escuela en su momento, cuando él también era joven, no hace mucho tiempo, no hace muchas lunas, ¿no? Y él era el joven, él era de los grupos de jóvenes y había un grupo de pastores viejos que hacían puedo decir viejos, ¿no? Pero adultos mayores, no adultos mayores, o sea, adultos como mayores, que, eh, que hacían el trabajo, eran los que se paraban al frente y todo, y ahí iban aprendiendo. Ahí fueron aprendiendo, fueron viendo cómo se manejaban las iglesias, cómo se trataba a la gente, cómo se predicaba y todo lo demás. Y así, y así se ha visto que es algo muy, muy provechoso, que es algo que hoy los pastores de hoy no tienen, o sea, los pastores con título, ¿no? O sea, los pastores que son pastores porque sacaron el título de pastores, no tienen, no tienen esa escuela, tienen conocimiento. Tal vez algunos que no todos, ¿no? Tal vez algunos que ya estando al frente de una iglesia van a perfeccionar sus conocimientos, pero ni así, ni así no tienen ese acompañamiento de un viejo, de alguien con experiencia, que eso es una cosa que no se tiene y que es algo, pero extraordinario, es algo extraordinario. ¿Sí? Y que yo incluso, por ejemplo, alguna vez cuando estábamos en una iglesia un poco más grande y demás, y tenía esta institución un seminario y todo aquello y que no sabían qué hacer y todo lo demás y que era la típica que se volvió esa cosa más académica que nada y académica entre comillas a veces. Entonces, les decía, yo les sugería, ¿no? Tenían vínculos de esta congregación con, 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 con personas de comunidades indígenas, por ejemplo, cristianos, hermanos de la sierra, les decía, pues vayan, háganse pastores de ahí. O sea, enséñenles con un rebaño de ovejas, denles ovejas, vayan, o sea, que hace falta la práctica, que les hace falta la práctica, porque bonito es decir, el buen pastor da su vida por las ovejas, aunque sabemos que esa parte es para el Señor exclusivamente, pero como normalmente se suele decir, ¿no? El buen pastor da su vida por las ovejas. Es muy bonito decir eso, pero vaya usted a tener un rebaño de ovejas y que se le pierda uno. Y a veces no hay esa conciencia.
En todo caso, a propósito de la hermana Lorita, fíjense, por eso, precisamente, es que este capítulo 3 es eso, es la cúspide, digamos, desde el núcleo de todo el libro. Es el núcleo de todo el libro. Que si bien habla de la congregación, que son ustedes, cómo se comportan cuando pasan pruebas, cómo son ustedes cuando entran los ricos, cuando entran los pobres, como en congregación, ¿no? Pero también les está hablando a la congregación respecto de cómo controlan a sus líderes, que es algo a veces que no hay, y que incluso en nuestra cultura popular es algo que es impensable. Es como ponerle a fiscalizarle a la congregación, al pastor, parece, suena sacrilegio, ¿no? Suena sacrilegio que le controlen, o sea, que el pastor tenga algún control de parte de la congregación. Si ahora precisamente es todo lo contrario. Mucha gente dice, pero ¿para qué? ¿Para qué dar cuentas? ¿Para qué dar cuentas? ¿Para qué? No, si la iglesia no, la iglesia está para escuchar. Cosas por el estilo, que ya se desdibujó. Y aquí el apóstol Santiago, el apóstol Jacob, dice eso, dice esto. Ojo, cuidado con los líderes, tengan mucho cuidado. Así como cada cual debe refrenar su lengua, así hay que tener en control, hay que tener suficiente sujeción, digamos, de la lengua, del que funge como lengua, que es el pastor, que es el que está hablando a la final, de aquel que habla al frente, el que se para al frente, del que eleva la voz por todos. Eso es lo importante. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que les dicen, no puede salir de una misma boca dos cosas. O sea, ¿cómo puede ser que de una misma lengua, de un mismo líder, por un lado, y es lo que les dice? Por eso es que a veces se suele confundir aquí el tema de que como que se lo toma muy personal, ¿no? Como que cada uno refrene su lengua. Pero si lo vemos con esta perspectiva de líder, de cuerpo, de lengua en cuanto al que habla en la congregación, fíjese lo que dice. Dice en el 9, por ejemplo, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Es como que si una misma congregación con el líder, un ratito, bendito Dios, y el otro acabando a la gente, ¿no? Y el otro, y el 10 dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, fíjense, además de lo que es con cada uno de nosotros, que no podemos estar un ratito cantando alabanzas y el otro ratito estar insultando a las personas, ¿no? Que además de eso, lo que está diciendo es, no puede ser que un líder tenga un comportamiento así, desigual. No puede ser. Por eso, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de aguas. Y por eso es que se necesita bastante control, bastante sujeción, así como del pueblo, digamos, al líder, del líder al pueblo. Es una vía de ida y vuelta, que a veces se piensa que el pueblo tiene que estar sujeto al pastor, ¿no? Y que el pastor tiene, me desobedeciste, disciplina, cosas por el estilo, ¿no? No, es ida y vuelta, es ida y vuelta. Así, y esto para todos los líderes, ¿no? Para todos los líderes. El que está adelante está sujeto también a la congregación. Si la congregación le dice, hablaste mal, cállese por un tiempo, se calle. Porque acuérdense ustedes en quién última instancia está la potestad de sacar a alguien de la iglesia. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? ¿Quién decía? La iglesia. No dice llévanlos a los líderes. Y si los líderes quieren, voten. No, llévenlo a la iglesia. Así que quien tiene la última decisión, incluso respecto a sus propios líderes, es la iglesia. Y esto no es nada más que bíblico. ¿Me explico? Y así se controla siempre. Así se ha controlado mucho tiempo y fíjense, desde hace 2000 años la iglesia funcionó así. Y al parecer tenían problemas similares a los que hoy vemos. Y el apóstol Santiago les dice, cuidado, tengan mucho cuidado por amor de Dios. Así como ustedes tienen que estar sujetos a lo que enseñan los líderes, también ustedes no se crean todo y sujeten a sus líderes. Sujétenlos. Y por eso es que no nos debería sonar raro, no nos debería sonar raro que en algún momento alguien pueda decir, perdón, yo creo que están hablando mal, o yo creo que esto mejor se puede entender así, porque es que el líder no sabe lo todo. El que se para al frente tiene alguna mayor experiencia, pero no lo sabe todo. No es perfecto. ¿Sí? Se podrá equivocar. O no podrá ver el panorama completo por un momento. Y ahí está el pueblo. Entonces, fíjense cómo funciona la cosa.
Entonces, fíjense, por eso es que bendito Dios acá con los hermanos que ahí nos estamos viendo, y ayer pasamos un tiempo, creo que bastante enriquecedor, en donde no hubo solamente un discurso, hubo la participación de varios, de muchos, y la idea era eso, que podamos compartir lo que el Señor nos ha dado y demás. Entonces, con eso se muestra precisamente lo que hoy llaman, ¿no? Esta horizontalidad, ¿no? Esta horizontalidad donde el que habla, donde el que dirige, el que protagoniza, digamos, la puesta en escena y demás, está sujeto a los demás. Está también sujeto. Y así debe ser. Y por eso les comento, ¿no? Si es que cualquier cosa, escuchen de alguien que se para al frente, de los que normalmente solemos hablar al frente, y consideren que podemos ser mejores, que nos hemos equivocado, incluso con todo el amor del Señor, díganlo. O sea, no se callen, hay que decirlo. Díganlo con el amor del Señor, que créanme, como les suelo decir, y creo que les he comentado a algunos también, no nos vamos a enojar, no nos vamos a enojar. Hay que romper ese esquema. Que romper ese esquema de que es que le voy a decir, híjole, ¿qué me va a decir? Como que no, mejor no le digamos porque se vaya a enojar. No, al contrario, si realmente y verdaderamente es siervo del Señor, no se va a enojar. Porque está escrito, el sabio, o sea, cuando le corrigen al sabio se vuelve más sabio todavía. Entonces es eso, o sea, si el siervo del Señor, si el que está hablando al frente, realmente es siervo y recibe una exhortación, alguna cosa, le va a ayudar no solo a él, va a crecer toda la iglesia. Y será más sabio, exacto. Corrige al necio y se va a enojar. Claro, entonces a veces se piensa, y eso es lo que a veces suele pasar en las iglesias, le corrigen al líder o intentan sugerirle alguna cosa, y lo que reciben es la respuesta de alguien que, como dice la palabra, actúa como necio. Entonces ahí hay que preguntarse muchas otras cosas que no vienen ahora. Pero, y esto les recalco, aquí no hay jerarquías. No, aquí no hay jerarquías, todos somos hermanos y somos consiervos los unos con los otros, y siervos los unos de los otros. Y en ese ánimo nos debemos mover. Y en ese ánimo es lo que dice, sujetaos los unos a los otros. O sea, sujétense los unos a los otros, porque es que nadie es más, nadie es menos. Todos somos consiervos, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere aquí. Y fíjense que eso es una de las cosas súper, súper importantes dentro de las congregaciones que hoy no hay. No hay. En las iglesias, por lo general, más o menos se forman jerarquías. Quieras o no, se terminan formando jerarquías. Y a veces hasta se llegan a heredar esas jerarquías. Entonces es muy, muy peligroso todo eso. Por eso es que, una vez más, el mensaje central de este libro de Santiago es ese. Es sujeción, si se quiere, y control, digamos así, de quienes están al frente, que se puede y se debe. Y hay que superar todas las cosas que de pronto por las malas experiencias se ha recibido, pero hay que dar el pasito. Y por eso fíjense lo que dice más adelante, ¿no? Y en el 13, para terminando el capítulo. Dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y aquí fíjense, esa es la pregunta, y eso es una de las dos características que debe tener también alguien que se para al frente, que sea sabio y entendido. Y esto es lo que en hebreo, ¿se acuerdan? Eran dos de los requisitos que se les dio, o que devienen de que el Espíritu de Dios esté sobre alguien que va a ejecutar una obra más activa en la obra del Señor. ¿Se acuerdan lo que vino cuando Betzalel y Aholiab comenzaron a hacer las cosas del arca? ¿Se acuerdan ustedes de esas características que Dios les dio a ellos? Especialmente el Betzalel. Vino el Espíritu de Dios, y ¿qué más decía? Espíritu de sabiduría, de conocimiento y de toda arte. ¿Se acuerdan ustedes? Y estas son las dos palabras que también hay que ver aquí. Además, por eso les decía, además de las que dicen en Timoteo y Santiago, y Tito y Mateo un poco, también hay que ver que sea entendido, como dice aquí, ¿no? Sabio y entendido. Que sabemos que ser sabio no es solamente el que conoce mucho. El sabio es el que se autocontrola. ¿Se acuerdan ustedes de Jochma, la palabra Jochma, que significaba autocontrolarse y demás? Que venía de la palabra o el Jajam, el que se autogobernaba. ¿Se acuerdan? El dominio propio. Y que en virtud de eso actuaba, que no se dejaba guiar por las pasiones. ¿Vale? Eso es sabio.
Y el entendido, pues, no es solamente el que ha estudiado mucho, no, entendido es el que tiene una experiencia empírica, el que tiene da'at, ¿se acuerdan ustedes? El conocimiento empírico, el que ha tenido lo que hablábamos ahora, el conocimiento, ha aprendido en el camino, no solo en los libros, ha aprendido haciendo. Y es lo que le pasó a Pablo. Pablo tenía un bonito conocimiento y todavía cuestionable empírico, digamos, teórico. Sí, que con Gamaliel se aprendió un montón, que le salió carísimo y todo. Pero cuando realmente fue aprendiendo, fue cuando ya le tocó ir a viajar. Cuando le tocó sentarse, ya no a los pies de Gamaliel, a los pies de Pedro. Cuando le tocó ir a conversar con los pilares de la iglesia. Ahí fue aprendiendo. Cuando le dieron de pedradas, cuando casi me lo matan, ahí fue cuando estuvo aprendiendo. Y ahí es que podemos decir, Pablo era un hombre entendido. No porque estudió mucho, porque experimentó mucho. O sea, porque experiencia, o sea, tuvo mucha experiencia. Y eso es lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, ¿quién tiene autocontrol? ¿No? ¿Quién tiene ese autocontrol y además tiene experiencia entre ustedes? Dice, muestre pues la buena conducta en sus obras con sabia mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Y eso está hablando, es lo que dice el Señor Jesús, es lo que dice buena parte de la Escritura respecto de los que se paran al frente. Dice, ¿quieren estar al frente? Pues muestran. Quieren estar al frente, los que están al frente en realidad muestren estos frutos, muestren. ¿Qué más dice? Pero si tienen celos amargos o contención de vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Y esto es lo que normalmente o lastimosamente, digamos, suele pasar con aquellas personas que especialmente llegaron a ser pastores por alguna razón, ostentan el título, pero a veces pasa lo que con Saúl. Eran reyes, pero el Señor ya no estaba ahí. Sí, pasa eso. O sea, son los pastores tipo Saúl, que son pastores y se aferran al cargo como Saúl hasta que se mueran. Pero claro, lo triste es que morirán siendo reyes, pero el Señor no está ahí. Sabrán que ya no tenían respaldo, que no eran legítimos. Por más pastores que sean. Es bien duro decirlo, y que hay, y que los hay. Y por eso es que le dice, alguien es pastor, alguien se cree sabio y entendido, pues actúe como tal. Pues. Actúe como tal. ¿Qué dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y qué dice? Y del diablo, demoníaca, pondrán en otras versiones, ¿no? Demoníaca, que viene del mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál dice? Esta sabiduría. Entonces, fíjense ustedes, este conocimiento, este conocimiento de celos, de todo eso, si es que algún líder está así, parándose al frente y muestra estos frutos, no va por ahí, no va por ahí. ¿Qué más dice el 16? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la experiencia da testimonio de eso, digamos, que lastimosamente que se ha visto casos en donde pasa precisamente eso, para no abundar en detalles. Cuando algún líder comienza a no sujetarse, primero a no autocontrolarse, después a no sujetarse al pueblo, pasa eso. Por así decirlo, una enseñanza sin control es la puerta para cualquier otro tipo de cosas que pueda pasar en una congregación. Y es así de grave, digamos. ¿Sí? Una enseñanza sin control, esa congregación está dispuesta a lo que sea, a lo que venga. ¿Sí? Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjense. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y eso es algo importante, sin hipocresía. que digamos, bueno, lo que dice todo, ¿no? Buenos frutos, etcétera, ¿no? Y especialmente hipocresía, porque es algo bien simpático. Un buen maestro sabe que no sabe. Sí, un buen maestro sabe sus límites. Y no le cuesta decir, esto no sé. No lo sé, tengo que revisarlo, habrá que estudiarlo un poquito más. Hasta aquí me he estudiado y tal. Y no, o sea, es sincero, ¿no? Pero en cambio los que son del otro lado, ¿no? Pretenden saberlo todo o a veces demuestran incluso su ignorancia con arrogancia. No sé, y no me importa. que también hay mucho de eso, ¿no?
Y dice el 18, y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, todo esto, y bendito Dios también por la pregunta de la hermana Lori que desencadenó mucho, pero creo que fue necesaria para comentar todo esto que hemos podido ver a propósito del libro de Santiago, que como decíamos, es una cartita muy chiquita, que a veces está por ahí escondida, que parecería que habla que no sabíamos bien de qué hablaba, ¿no? Pero en realidad tiene como decía ayer Carmita, ¿se acuerdan? Hay que parar mucho, mucho la atención, hay que parar mucho la oreja, porque es que aquí está realmente el núcleo práctico, no teórico, práctico, de una iglesia, de una congregación sana, una congregación, como decía Carmita, ¿no? Con salud, ¿sí? Así que una congregación con salud es la que está gozosa en las pruebas, es la que sabe hacer las obras del Señor, es la que ha sido salva por la fidelidad del Señor, hace las obras que el Señor le ha encargado, muestra su fidelidad a través de las obras que el Señor le ha encargado y tiene digamos, por decir fuerte, un correcto control de sus miembros, digamos. Tiene un correcto control, una correcta y sana administración, digamos, de su organización, ¿sí? Y hasta ahí. Dios mediante, en días siguientes estaremos viendo el capítulo 4 y 5, que, eh, que veremos que se va repitiendo digamos, que es una forma de cerrar, ¿no? Y que es una forma de cerrar este capítulo, este libro, digamos, como les decíamos, ¿no? El capítulo 4 va a tener mucho que ver con el 2, y el 5 va a ser como una reiteración de lo que ya vimos en el 1. ¿Sí? Y también, como decía Edita María y que nos compartió, ¿se acuerdan ustedes? Que la sabiduría de lo alto precisamente es el Señor Jesús, es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que en últimas, lo que en el fondo, digamos, es la base y demás de una iglesia sana, que proclama al Señor tal como Él es, como el único y sabio Dios, como dice el Evangelio. ¿Sí? Vale. Ok, entonces, quizá tenemos alguna pregunta, comentario extra. ¿No? Ok, entonces creo que podemos ir terminando por ahí. Bendito Dios.